El intento del régimen iraní de sofocar la revolución apagando Internet no solo fracasó, produjo exactamente el efecto contrario. Lejos de dispersarse, las protestas se han transformado en una insurrección nacional que ahora alcanza incluso a los bastiones del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. La ciudad natal del líder supremo ha caído. Lo ocurrido anoche marca un punto de inflexión histórico. En Mashhad, los manifestantes forzaron la retirada de las fuerzas de seguridad y prendieron fuego a vehículos policiales en pleno centro urbano, pero el colapso no se detuvo allí. Informes verificados indican que el estratégico puerto de Bandar Abbas ha sido tomado por civiles, cortando una arteria económica vital para el Estado iraní. Todo esto ocurre en un contexto inquietante. Cuanto más se oscurece Internet, más aumenta el número de muertos. Por eso es esencial entender lo que realmente sucedió durante la noche más sangrienta hasta ahora. Uno de los episodios más impactantes muestra a un manifestante embistiendo con su vehículo a un grupo de agentes de seguridad. Este tipo de enfrentamiento se intensificó tras el apagón digital. El cálculo del régimen era simple: aislar a la población, luego aumentar gradualmente la violencia hasta quebrar la resistencia. Sin embargo, el resultado fue el opuesto. En la segunda ciudad más grande del país, Mashhad, las fuerzas de seguridad fueron obligadas a replegarse. Hoy solo custodian algunos edificios gubernamentales y son incapaces de impedir que los manifestantes incendien patrullas en el corazón de la ciudad. Esto tiene un peso simbólico enorme. Mashhad es la ciudad donde nació y se formó el líder supremo, un bastión histórico del régimen. Durante décadas fue considerado territorio inexpugnable. Anoche eso se rompió. Miles de personas tomaron las calles coreando consignas contra el dictador, llegando incluso a expulsar a unidades del IRGC en algunas zonas. Lo ocurrido no fue un fenómeno aislado. En todo el país, la jornada número 12 de protestas, el 8 de enero, marcó una expansión sin precedentes. 153 ciudades y localidades se sumaron a la revuelta. En Teherán, los manifestantes llegaron a escasos cientos de metros del cuartel general del IRGC, una de las instalaciones más protegidas del país. También se registraron ataques simbólicos contra el poder del régimen, como la quema de una placa conmemorativa dedicada al excomandante Qasem Soleimani. En numerosas ciudades, los monumentos que lo glorifican han sido blanco de la ira popular, una señal clara de que la figura que el régimen intentó convertir en mito se ha transformado en símbolo del rechazo. Ahora bien, el foco se desplazó hacia la costa. Los manifestantes tomaron Bandar Abbas, uno de los puertos más estratégicos de Irán en el Golfo Pérsico, fundamental para las exportaciones de petróleo y la economía nacional. Hoy está en manos de ciudadanos enfurecidos por décadas de mala gestión y corrupción. En algunos lugares incluso se escuchan llamados directos a Estados Unidos y a Donald Trump, reflejo de una desesperación que ya no busca soluciones dentro del sistema. Y de hecho, Trump reaccionó públicamente. En una intervención radiofónica reconoció la gravedad de la situación. Sin declarar abiertamente un objetivo de cambio de régimen, dejó claro que Teherán está en una posición extremadamente débil y advirtió que cualquier matanza deliberada de manifestantes tendría consecuencias severas. Es importante, sin embargo, separar la retórica de los hechos. Aunque Trump mencionó muertes por avalanchas humanas, los datos disponibles indican otra realidad. Cerca de 40 personas han muerto hasta ahora, entre ellas algunos miembros de las fuerzas de seguridad, pero la gran mayoría eran manifestantes. Las muertes se deben principalmente a la represión ejercida por el aparato del Estado. Presentarlo todo como accidentes de masas es, en el mejor de los casos, una simplificación peligrosa. El presidente estadounidense también dirigió un mensaje directo al pueblo iraní, elogiando su valentía y recordando una época en la que Irán era un país abierto, próspero y respetado en el escenario internacional. Su mensaje, aunque cargado de nostalgia y anécdotas, contenía una idea central. Lo que hoy ocurre en Irán es el resultado de décadas de autoritarismo que han destruido un país con un enorme potencial. En resumen, lo que hemos visto es una ruptura profunda del equilibrio interno del régimen. Millones de ciudadanos han salido a las calles no por una demanda puntual, sino por algo mucho más básico: libertad, dignidad y un futuro fuera del control de una élite cerrada y represiva.
Y lo ocurrido anoche demuestra que el Estado iraní, por primera vez en décadas, ya no controla por completo el terreno. Lo sucedido anoche confirma que Irán atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia moderna. Millones de ciudadanos salieron a las calles para exigir libertad, en lo que ya se perfila como la mayor movilización contra la República Islámica en sus 47 años de existencia. Aunque el apagón de Internet impide una visión completa, los datos disponibles indican una movilización de escala nacional. Ciudades clave, incluida Mashhad, la ciudad natal del líder supremo y centro del poder de su círculo más cercano, fueron escenario de manifestaciones masivas. En Teherán, las protestas se extendieron incluso a los barrios más acomodados. Conductores se sumaron tocando el claxon de forma continua, mientras comerciantes cerraban sus negocios en unas 50 ciudades como forma de protesta coordinada. Las universidades también se convirtieron en focos de rebelión. Al menos 36 campus registraron manifestaciones con consignas abiertamente contra el régimen. Las cifras de víctimas reflejan la gravedad del momento. Organizaciones iraníes de derechos humanos confirman al menos 45 muertos, entre ellos 8 niños, además de cientos de heridos. Solo en un día se registraron 13 fallecimientos, una de las jornadas más sangrientas hasta ahora. Mientras tanto, los medios estatales, obligados a reconocer el descontento, intentan minimizarlo, describiéndolo como protestas pequeñas y aisladas, al tiempo que destacan supuestos ataques contra las fuerzas de seguridad. Analistas advierten que esta narrativa suele preceder a una represión mucho más dura. Antes del apagón, las redes sociales, en particular Instagram, mostraban un nivel de coordinación sin precedentes. Cierres de tiendas anunciados con antelación, mensajes de despedida cargados de emoción y una participación masiva incluso de quienes no podían salir a la calle. Es una señal clara de que el movimiento ya no es espontáneo ni fragmentado, sino estructurado y consciente de su fuerza. Las protestas no muestran signos de agotamiento y se espera que continúen en los próximos días. El desenlace dependerá de si la población logra neutralizar el aparato represivo del Estado. Hasta ahora, el régimen no ha desplegado toda su capacidad coercitiva. Ha recurrido principalmente a detenciones masivas y al uso de la fuerza para herir y dispersar. Pero si los manifestantes comienzan a tomar instituciones y a sobrepasar a las fuerzas de seguridad, el riesgo de una represión letal a gran escala aumenta de forma dramática. Durante la noche, ya hubo informes de disparos reales en varias ciudades. En Teherán se escuchaba fuego de armas mientras los manifestantes marchaban. El cierre casi total del país al exterior refuerza la sensación de que el régimen se prepara para algo más severo. Vuelos internacionales han sido desviados, con aviones procedentes de Turquía y otros países obligados a regresar. Oficialmente se habla de apagones eléctricos, pero la magnitud de las interrupciones sugiere una estrategia deliberada de aislamiento. Aún más revelador es el comportamiento de las élites del poder. Se ha confirmado que altos funcionarios han comenzado a sacar a sus familias del país. El ministro de Exteriores iraní, por ejemplo, llegó recientemente a Beirut acompañado de su esposa e hijos, y medios libaneses informan que permanecerán allí por tiempo indefinido. No es una visita diplomática rutinaria, es una señal de que incluso dentro del régimen se anticipa un deterioro grave de la situación interna. Resulta casi irónico que el mismo ministro viajara con una delegación económica, mientras en casa millones de iraníes protestan precisamente contra la política económica del gobierno. Desde Washington, el secretario del Tesoro estadounidense ha sido claro: la economía iraní está al borde del colapso. Un país que alguna vez fue una sociedad próspera con altos niveles de vida se ha visto reducido por años de mala gestión, sanciones y corrupción sistémica. La Casa Blanca también ha reaccionado. El vicepresidente J.D. Vance expresó públicamente el apoyo de Estados Unidos a los manifestantes pacíficos y subrayó que el régimen iraní ha desperdiciado repetidas oportunidades de negociar seriamente sobre su programa nuclear. Aunque evitó comprometerse con acciones militares, dejó claro que Washington observa la situación con atención y que respalda a quienes luchan por sus derechos fundamentales.
En definitiva, Irán se encuentra en una encrucijada histórica. La combinación de protestas masivas, una economía en ruinas y un aparato estatal cada vez más nervioso crea una situación explosiva. Lo que ocurra en los próximos días no solo determinará el futuro del país, sino también el equilibrio de poder en toda la región. La pregunta ya no es si el régimen está bajo presión, sino si podrá sobrevivir a ella.